Tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis muy bien en estar atentos. Segunda de Pedro 1:18. Les habla el pastor Héctor Hugo González Mena desde la bellísima ciudad de Orlando. Cordial saludo para ustedes. Hoy, mayo 14, 2019. La intervención de Dios en Venezuela, parte 2. Son mis reflexiones desde un punto de vista espiritual en la calamitosa situación del pueblo de Venezuela. Es un enfoque diferente, pero real. En Efesios capítulo 6, verso 12, el Espíritu nos dice, porque no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Detrás de ese régimen brutal en Venezuela está gobernando el mismo Satanás, porque él es saqueador, él es destructor y él es homicida desde el principio. Además de su maldad, ha dotado a todos esos instrumentos humanos de una sabiduría diabólica, pues todas sus obras son perversas, llenas de hipocresía, de cinismo, y a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Los conocemos muy bien. Aparentemente, la situación cada día se pone más difícil para el pueblo venezolano que sufre, igualmente para los hombres que legítimamente están buscando la libertad y el orden en Venezuela. Pero si ese gran pueblo del nombre de Jesús sigue clamando y sigue en oración y ayuno, Dios responderá y nos dejará ver su efectiva intervención, como dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, Dios nos dice, al que pide se le da, y al que llama se le atenderá. Así dice Dios, de manera que las oraciones de los justos tienen mucho poder. Tenemos que acudir a las fuerzas espirituales que están a nuestra disposición. Iglesia del nombre de Jesús en Venezuela, a través de vuestras oraciones y clamores, veremos la gloria de Dios. No solamente a la iglesia que está en Venezuela del nombre de Jesús, sino en toda Sudamérica. Quiero compartir con ustedes la intervención de Dios en Egipto en 1443 años antes de Cristo. No os preocupéis por el tiempo, porque para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Cuando Israel fue esclavizado, humillado y abusado por un dictador tirano cuyo nombre era el Faraón, el pueblo de Dios clamó a Dios y Dios vio su sufrimiento y empezó a obrar. Dios usó en esta intervención a un anciano de 80 años cuyo nombre era Moisés y que de antemano Dios había protegido, había guardado y había preparado desde su infancia. Lo libró de la muerte de las aguas del Nilo, pero también de la matanza de los varoncitos ordenada por el faraón en aquella época, en aquel tiempo. Dice la historia una vez más que el pueblo clamaba a Dios en su sufrimiento y Dios escuchó su clamor y Él actuó en favor de ellos. Porque ellos pidieron la intervención de Dios. Dios obró, Dios los escuchó. Asimismo,
como han dicho los oficiales de los países aliados, si el presidente encargado de Venezuela nos pide una intervención de los países aliados, nosotros la daríamos. Pero hay que pedirla. Moisés llegó a Egipto a cumplir su misión y llegó por las buenas. Le dijo a Faraón, Dios dice que deje salir de Egipto a Israel, que le dé libertad, que les dé sus pertenencias y los deje salir. Dios necesita a su pueblo en otro lugar. Faraón se negó a liberar al pueblo, endureció su corazón. Moisés dijo, ¿no quiere usted por las buenas? Entonces, Dios va a mandar juicios sobre usted y sobre su pueblo, el pueblo que le seguía a él. Vinieron las plagas sobre Egipto, y entre más plagas llegaron, más duro el corazón de Faraón. Igual que el régimen comunista que estamos viendo en estos días. Están siendo castigados con muchas sanciones. Y aún así, se endurecen más y se enfurecen y no quieren dejar de usurpar el poder. Moisés le dijo a Faraón, ¿no has querido dejar en libertad a Israel? Pues va a venir un castigo peor y el peor de todos. Esta noche viene el ángel de la muerte y va a pasar por cada hogar egipcio y matará a todos los primogénitos, por cuanto tú no has hecho lo que se te ha pedido. Él estaba incrédulo, él estaba endurecido. Pero después de la medianoche había llanto, luto, dolor en toda la casa de los egipcios, pues todos los primogénitos habían muerto, incluyendo al primogénito del faraón, o sea, el hijo mayor de Faraón. Ahora quebrantado, ahora que ha visto el poder de Dios, ahora, después de haber pasado por todos los castigos, el faraón se rindió y dijo a Moisés, llévate a tu pueblo, no quiero verte ni a ti ni a ellos, váyanse. Bueno, así pasó. Usted puede leer la historia en Éxodo capítulo 12, cuando tenga el tiempo, y puede ver la intervención de Dios maravillosa, asombrosa, pero terrible de parte de Dios. No era una tarea fácil para nuestro Moisés. Se dice que eran unos 3,5 millones de israelitas, con sus ovejas, sus vacas y sus camellos, con sus niños, sus ancianos. A toda esta gente tenía que Moisés guiar por el desierto y llevarles a un lugar seguro. Al poco tiempo, el faraón reacciona con furia, llama a todo su ejército y dice, ¿qué hicimos? Dejamos salir a los israelitas, que eran nuestros esclavos, pues vamos por ellos. Y han preparado un ejército con carros, con caballos, con espadas, flechas, jabalinas, todo, las armas. Y se fueron a reencontrar al pueblo de Israel y traerlo por la fuerza a Egipto. Ya los israelitas habían llegado a la orilla del mar y ahora a lo lejos pueden ver el ejército de los egipcios que se acercan con furia para golpear, matar, destruir y volver a ellos, a los que queden vivos, llevarlos a Egipto. Ellos pensaron que era el peor momento de la prueba. Estaban entre el mar y las espadas. El ejército egipcio no iba a perdonar. A veces Dios permite que nuestras pruebas lleguen a un extremo. Y en el momento que pensamos que no hay esperanza y que no hay solución, de repente, hermanos y amigos, viene la intervención de nuestro Dios. Parece que no había escape posible. Pero Moisés y su pueblo empezaron a clamar con fuerza. Una vez más, Dios los escucha y podemos ver la intervención de Dios. Moisés levanta sus brazos y toca las aguas del mar con su bastón
y las aguas del mar se abren, y Dios hace una avenida en medio del mar, y el pueblo de Israel pasa en seco hasta el otro lado. Y allá, al otro lado, están cantando, están tocando sus panderos y están danzando, celebrando la intervención de Dios a su favor. Si el pueblo del nombre de Jesús en Venezuela y en Sudamérica clamamos, rogamos a Dios, Él va a intervenir y vamos a ver la mano de Dios obrando. ¿Qué métodos usaría Dios? No lo sé, pero la intervención de Dios es segura y efectiva. En cada caso es diferente. Una vez más, quiero compartir con ustedes la asombrosa intervención de Dios en favor de Israel. Algunos dirán, pero como les dije al principio, Israel y Venezuela son cosas diferentes. Posiblemente, pero es el mismo Dios. El Dios de Israel es el Dios nuestro hoy manifestado en carne y su nombre es Jesús. Quiero mostrarles a ustedes cómo Dios obró en favor de Israel. En esta ocasión, los filisteos, un pueblo guerrero, un pueblo fuerte, querían esclavizar a Israel. Querían humillar a Israel y llevárselos a ellos como siervos. Por 40 días, mañana y tarde, un gigante llamado Goliat, que medía 2 metros con 80 centímetros. Era un hombre colosal. La estatura de un hombre regular es de 1,70 centímetros. Además de eso, llevaba espadas, jabalinas, toda clase de armamentos. Un poderoso guerrero. Y desafiaba a Israel. Nadie quería pelear con él. El ejército y el rey se paseaban por allá escondidos porque no podían enfrentar a ese hombre. La condición era que si Goliat ganaba la pelea a un soldado israelita, ellos serían sus esclavos. Pero si un soldado de Israel venciera a Goliat, entonces Israel sería el amo y señor de los filisteos. Y seguía humillando y gritando y desafiando a los israelitas y nadie respondía. En esta ocasión, Dios está usando a un jovencito adolescente de escasos 16 años. Su nombre era David. Y cuando él vio al gigante vociferando, gritando y humillando al pueblo, dijo, ¿quién es este miserable que humilla a Israel, el pueblo de Dios? Dijo, yo voy a pelear en contra de él. Nadie podía creerle. Tomó 5 piedras del camino, puso 4 en su mochila y una la puso en su honda y le gritó al sorprendido gigante Goliat. Dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina. Yo voy a pelear contra ti en el nombre de mi Dios. Y batió fuertemente su honda y le incrustó la piedra entre ceja y cayó el gigante de bruces contra su rostro. De manera que lo que no entró de la piedra, ahora entró por la caída del gigante Goliat con todo su peso sobre su frente. Pero David era un soldado valiente, inteligente. Corrió donde estaba el gigante y por si acaso estaba vivo, tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza delante de los filisteos y delante de los israelitas. La levantó en el aire e hizo un grito de victoria, de manera que los filisteos corrían como suelen correr los cobardes. El pueblo de Israel fue tras él y David tomó las armas del gigante Goliat para ponerlas en su tienda como su trofeo. Tomó la cabeza del gigante Goliat en su mano y entró a Jerusalén. Y todo el pueblo le seguía con alborozo, con alegría, con júbilo y con cantos, porque estaban viendo la intervención divina a favor de Israel. David fue el instrumento de Dios en esa época, un joven de unos escasos 16 años. Luego
David llegó a ser el rey de Israel, el dulce cantor de Israel. Yo diría que el que tumbe al dictador, el que haga rodar su cabeza por el suelo, será el nuevo presidente de Venezuela. Orando y clamando a Dios podemos ver la gran intervención de Él en este país. No dejemos de clamar a Dios. Pueblo del nombre de Jesús. Uno de los nombres más repugnantes de la Biblia es asignado a Satanás. Se le llama la serpiente antigua. Y así se le conoce por sus astucias, por su maldad. Y esa serpiente antigua se arrastra por todo el mundo desde aquellos días. Lamentablemente ahora ha hecho su nido en Venezuela. Y allí ha puesto muchos huevos. Y por eso ahora es una serpiente de múltiples cabezas. Sin embargo, dos cabezas muy notables, una más que la otra, fueron cortadas por la mano de Dios y están en el más allá. Otras van a ser cortadas y se irán también al más allá sin retorno. Otras cabezas también serán cortadas, pero éstas rodarán a las cárceles de máxima y extrema seguridad. Finalmente, pueblo del nombre de Jesús, con vuestras oraciones y clamores, seguiremos viendo la intervención de Dios en Venezuela. Os apoyamos y os animamos a seguir en el nombre de Jesús. Desde Orlando, Florida, y hasta lo último de la tierra, palabra profética para ti. Pastor Héctor Hugo González Mena, UPC.